con la predicación del libro de Hebreos y estamos ahí en el capítulo 10. Parece que hemos echado ancla, ¿verdad? En el capítulo 10, como ha dicho nuestro hermano Omar, ¿no? No tenemos prisa y vamos disfrutando de todo lo que este libro nos está proporcionando para nuestras vidas, ¿no? Porque es palabra de Dios para nosotros. Y me acuerdo yo decía el pastor Luis de Basauri, hay en Brasil la caña, no sé si todos conocéis, la caña de azúcar para tomar el zumo, ¿no? Y pone la caña ahí y la va triturando y es increíble porque cuando tú piensas que ya no tiene nada, el hombre coge todo aquello y lo mete ahí y vuelve a salir zumo. Y así es la palabra de Dios. Nosotros predicamos y viene uno el otro domingo y predica el mismo texto, pero ha sacado más cosas. Y el otro viene y predica y ya ha vuelto a sacar más cosas. Es que es infinita bendiciones que hay en la palabra de Dios. Infinita para nosotros. Y nosotros estamos disfrutando mucho del libro de Hebreos. Estamos aprendiendo, conociendo al Señor y sabiendo entronizar al Señor en nuestras vidas. Así que vamos a orar y pedir al Señor que sea Él que hable por medio de esta palabra a nuestros corazones. Señor, gracias te damos por ese precioso día, por esta preciosa mañana, Señor, que tu pueblo se reúne aquí en tu casa. Oh Espíritu Santo de Dios, habla nuestros corazones en esta mañana. Que no sean meras palabras mías, sino que sean palabras direccionadas desde tu trono, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo. Ayúdame, oh Espíritu Santo, a predicar tu palabra. Yo solo no puedo. Gracias te damos porque tenemos esta confianza y sé que tú estás aquí en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, la predicación de nuestro hermano Omar, el domingo pasado, hemos podido ver lo que el libro de Hebreos ya viene explicando desde el principio, que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, ¿no? Nos ha dado libre acceso al Padre. Aquel sacrificio tan dolido en la cruz fue para que tú y yo tuviésemos libertad y acceso al Padre. Y hermanos, me gustaría que nosotros entendiésemos la importancia de esta libertad, de tener ese acceso libre al Padre ahora, ¿no? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque quizás hay personas que toman eso a la ligera, ¿no? O no consideran lo que dice la Biblia con respecto a esta libertad que nosotros tenemos. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue para una persona, no fue solamente para ti, no, fue para una nación que considero yo que está siendo formada todavía, donde nosotros aquí, los que han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pertenece a esa nación que Jesús entregó su vida por ella. Nosotros ahora somos partícipes de esta nación. ¿No es así que creemos? Y esta nación está siendo formada poco a poco. Como sabemos que el que añade es el mismo Espíritu Santo de Dios a la iglesia. No es Marcos, no es Mónica, no es Gerson, no es Omar, no es Coldo, no. Es el Espíritu Santo que va añadiendo poco a poco las personas que van a ser son partícipes de esta nación que el Señor está formando. Así que tú y yo pertenecemos a esa nación y juntos debemos estar unidos porque somos una nación santa, ¿verdad? Debemos de pertenecer juntos, crecer juntos en el Señor. Queremos ser participantes de esa nación santa delante del Dios Altísimo, no individual, una persona sola, apartada, no. El Señor ha creado una nación y nosotros somos participantes de ellas.
Así que, mis queridos, aquellos que piensan que pueden ir solos por el mundo, quizás pensando que Cristo ya pagó el precio por su vida y eso es más que suficiente. Por supuesto, el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para nosotros, para que pudiésemos estar ahora libres de nuestros pecados. Él ya pagó el precio en la cruz. Pero hay personas que piensan que por lo tanto ya no debe hacer nada más, ¿no? Por eso muchas iglesias no predican que no es por obras, que tú ya no tienes que hacer nada, porque da miedo a que la gente se acomode y se quede en casa. Y bueno, ya que yo estoy salvo, ya no hace falta que yo congregue. Hay muchas iglesias que no predican eso directamente, quizás por miedo a perder a personas, ¿no? Y es verdad, hasta cierto punto, cuando decimos que ya no hay que hacer nada, estamos hablando en relación a la salvación. No estamos hablando de otra cosa. No tenemos ya que hacer nada, porque ninguno de nosotros podemos añadir nada, absolutamente nada, para siquiera acercarnos a la salvación. Eso es obra única y exclusiva de Dios. Él tiene ya sus escogidos. Y ellos van a conocer y van a venir y van a ser parte de esta nación por medio de la predicación de la palabra. Por eso tenemos que predicar la palabra del Señor. Los versículos siguientes a la predicación de nuestro hermano Omar, que es los versículos que voy a predicar hoy, son versículo 24 y versículo 25 del capítulo 10 de Hebreos. Y vamos a leer estos dos versículos, que es con los cuales vamos a trabajar en esta mañana. Así que Hebreos 10, 24 y 25, dice así la palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. El título de mi predicación es Exaltando a Jesucristo por medio del amor y las buenas obras. Así que considerar, porque el versículo 24, él dice, y considerémonos, el verbo considerar, que él usa aquí en la primera palabra de ese versículo. Voy a poner dos posiciones del verbo considerar, y me gusta más la segunda. La primera es que considerar significa dedicar atención a algo o a alguien. Esa es una posición de lo que significa considerar. Y la segunda, que es la que me gusta y viene de acuerdo con lo que estoy predicando en esta mañana, es tener un concepto elevado de alguien y tratarlo como tal. Así que considerar es tener un concepto elevado de tu hermano que está ahí a tu lado, tener ese concepto elevado y tratarlo como tal, con ese concepto. El autor de los Hebreos trata aquí de estimular a los hebreos a tener un buen concepto. Primero él dice de sí mismo, porque él se añade, él dice, la palabra es, y considerémonos, o sea que él está junto, considerémonos, que debemos de considerarnos primero a nosotros mismos. Primero debemos considerarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque el Señor, hermanos, tú tienes un valor especial para el Señor. El Señor ha entregado su vida en la cruz por ti. ¿Entiendes esto? El valor que tienes tú para el Señor. Primero considérate a ti mismo. No estés cabeza baja, triste. No. Lo que está diciendo ese texto es que primero debemos estimularnos nosotros mismos, estar activos, creyendo que tenemos un valor
Es del ser humano no creer que tiene valor. Yo creo que cada uno de nosotros, no sé si todos, yo también, tenemos quizás autoestima baja y a veces pensamos que no valemos nada. Sin embargo, el Señor bajó del cielo hasta aquí para sacrificarse, para decir, mira, tú vales mucho para mí. Amén. Tú vales mucho para el Señor. Y aquí los hebreos, el libro del Hebreo, lo que está haciendo es animar a la gente, ¿no? Primera cosa es tener un fuerte y alto concepto de nosotros mismos. Amén, hermanos. Entonces tenemos un valor absolutamente grande para el Señor. Y cuando, hermanos, cuando nosotros entendemos estos conceptos que estamos hablando, entonces podemos aplicar, es decir, debemos tener un alto concepto hacia los demás, debemos tener una alta consideración hacia los demás. Es difícil que tú no tengas un alto concepto de ti mismo y está alabando y exaltando a otra persona. No hay un equilibrio, ¿verdad? Tenemos que estar bien espiritualmente, confiadamente, que el Señor murió en la cruz, que el velo ahora está abierto, que ya no hay sacrificio, que ya no hay ninguna persona que pueda hacer nada por ti, solamente el Señor puede hacer esto por ti, solo Él. Ahora somos libres y tenemos ese libre acceso, tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón, para que luego, después de eso, nosotros ahora vamos a exaltar, a ayudar, a amar, a apreciar y tener a nuestro hermano de él un alto concepto. Eso significa fortaleza, ¿no? Nos estamos entonces haciéndonos fuertes uno al otro. Esa aplicación, hermanos y iglesia, no era solamente para el pueblo hebreo, porque la palabra de Dios es universal. Esta palabra se aplica hoy también en nuestras vidas. ¿Y sabes hasta cuándo se va a aplicar esta palabra? ¿Sabe hasta cuándo tú tienes que tener un alto concepto de ti mismo? ¿Y sabe hasta cuándo tú tienes que tener un alto concepto del que está a tu lado? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. No puedes cansar de tu hermano. O no puedes cansarte de ti mismo. Tienes que tener un alto concepto de ti mismo hasta que el Señor venga. ¿No es así? Pero quizás por los problemas y las persecuciones, la autoestima de los hebreos estaban por los suelos. El sufrimiento, las agonías de la vida, la persecución, tenía esta autoestima allá abajo. Y el autor aquí está diciendo, y diré con mis palabras, no con las del autor, levanta la cabeza, mis queridos. Levanta la cabeza. ¿Sabes por qué digo esto? Porque ya no se trata de ti. El Señor ya pagó el precio. Levanta la cabeza. No estés pensando solamente en ti. Ahora se trata de Jesucristo, del que pagó un alto precio por ti. Déjate bajar la cabeza y creer que tú no vales nada. Si nosotros no tenemos ese buen concepto del Señor Jesucristo en nuestras vidas, la tendencia del ser humano, ¿qué es? Hundirse cada vez más. Cuando no tenemos esa seguridad de que Cristo pagó un precio por nosotros, lo que va a pasar es que ahora creemos solamente en nosotros, en nuestras fuerzas, y lo que va a pasar es que nos vamos a hundirnos. Y eso no es el plan de Dios para nosotros. Tenemos que tener un alto concepto también de nuestro Señor Jesucristo. Así que digo, levanta la cabeza. No se trata de ti. Jesucristo ya pagó por tus pecados. Ya está. Ahora tienes libre acceso al Padre y ya no tienes que esperar que el sumo sacerdote una vez al año sacrifica animales por tus pecados. Eso ya acabó, eso ya pasó. El Señor Jesús hizo el sacrificio perfecto en la cruz, ya pagó, ya nos libró de la muerte, porque sabemos que sin Cristo estábamos muertos. Por eso, tú mismo puedes ponerte delante del Padre con una actitud reverente. Antes no se podía.
Antes tenía que ir al sumo sacerdote. Era él el que tenía que ir al lugar santísimo. Pero con la muerte de Jesucristo, ahora eres tú directamente, entra en ese lugar santísimo y habla y te presentas delante de Dios, delante del Padre. Tenemos ahora ese libre acceso nosotros mismos. Qué bello que es esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos ahora ese libre acceso al Padre. Y nuestra actitud tiene que ser una actitud reverente delante de Dios. Humilde, humillarnos delante de Dios. Reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9. Mira lo que dice esa palabra, que precioso. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, con un corazón arrepentido de verdad, por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para perdonar tus pecados. ¿Sabéis por qué mucha gente hace obras, hermanos? Y a veces veo y me asusta cuando veo que personas quieren estar trabajando mucho, haciendo obras, y me asusta, digo, ¿esta persona será que se está confundiendo las cosas? Queriendo hacer muchas cosas para el Señor, ¿no? Mucha gente hace obras porque piensan que haciendo obras, sus pecados son perdonados. Entonces quieren estar activos y haciendo un montón de cosas, porque piensan que así sus pecados, bueno, yo pues he hecho lo que he hecho, pero como estoy haciendo mucha cosa para el Señor, eso para el Señor no vale nada. Las obras, simplemente las obras. Este tipo de personas se equivoca. Y por supuesto, yo digo, claro, es muchísimo más fácil hacer obras, hermanos, que arrepentirse. ¿A que sí? Tú dices, pues yo voy a llevar ahora, porque sé que hay unas personas en la plaza y pasando hambre, pues voy a llevar comida, estoy haciendo obra para esas personas hambrientas y aparte estoy haciendo obras para el Señor. En vez de arrepentirse de sus pecados, con ese corazón arrepentido de verdad delante de Dios, no se arrepiente, pero va de buena persona haciendo obras por la vida. Eso para Dios es anatema, eso no es nada para el Señor. El orgullo del hombre, la falta de arrepentimiento, este orgullo que no le deja arrepentirse, no le deja humillarse delante de Dios. El pecado del orgullo creo que es el peor que puede haber. Personas que tú ves que crees que son personas sencillas, humildes, tienen un orgullo por las nubes. La apariencia se engaña mucho. El orgullo lo que hace es endurecer el corazón del hombre y apartar el hombre del Señor por el orgullo. Quizás estas personas piensan que haciendo buenas obras, sus pecados se esfuman. Hombre, a mí me puedes engañar, a los líderes de la iglesia, pero a Dios, hermanos, Dios está todo el tiempo presente en nuestras vidas. No podemos engañarle. No adelanta que estemos ahí haciendo obras y obras y no, para que la iglesia vea, mira qué santurrón soy, ¿no? Y estoy aquí haciendo, pero el Señor está viendo todo, yo no estoy viendo, pero el Señor sí. La palabra de Dios dice en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás Dios. Dios no va a despreciar cuando tú te arrepientes de verdad
de tus pecados delante de Él. Arrodíllate delante del Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Habla con Dios de tus pecados. Pide perdón a Dios. Y no lleve esta carga encima. Y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. No debes huir de los modelos que Dios dejó para su pueblo. Hay unos modelos que nosotros los salvos, la gente del mundo quizás no entiende, para nosotros los cristianos, hay modelos que Dios dejó en su palabra que su iglesia tiene que seguir. Nosotros somos regidos por la palabra de Dios, no por las injerencias del mundo, por lo que dice el mundo. Nosotros somos guiados por la palabra de Dios. Es por ella. Hay modelos a seguir. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. El matrimonio. ¿Cuál es el modelo de Dios para el matrimonio? El matrimonio, ¿qué es? La unión de un hombre y una mujer. Este es el modelo de Dios. Todo lo que sale de este modelo no es de Dios, es pecado. El modelo de Dios es matrimonio, es la unión de un hombre y una mujer. Y punto. Todo lo que sale de ahí no es de Dios. Y para nosotros, los santos, los salvos, Dios dejó un modelo para seguir. Dios dejó la iglesia y la comunión de la iglesia santa, los unos con los otros, ¿no es así? Él dejó la iglesia, Él entregó su vida por la iglesia para que andásemos juntos, unidos, unísonos, el mismo pensar, el mismo actuar. Hay un modelo que Dios dejó para su iglesia. Y por lo tanto, todo lo que huye de este modelo bíblico no es de Dios. Porque el modelo de Dios está aquí. Si estamos huyendo del modelo que Dios dejó, no es de Dios. No es de Dios. Algunos tienen por costumbre ir solos por la vida, a su aire, haciendo las cosas como les conviene. De la manera que piensa que él tiene que hacer y ya está. Bíblicamente, si vamos, ¿está correcto delante de Dios? Hablo para los salvos, Para la gente del mundo, pues ya sabemos que ellos hacen lo que. Pero nosotros, reconociendo primeramente lo que hizo Cristo por nosotros, podemos ir libre, de verdad, somos libres, pero esa libertad que el Señor nos ha dado es para la santidad, para que el cuerpo crezca juntos, no hacer lo que nos apetece, apartado de la iglesia. Algunos tienen la costumbre, hermanos, de ir por libre, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Yo la verdad que a veces hay personas que actúan de determinadas maneras que yo pienso, ¿serán salvas de verdad? ¿Son salvas? Las personas que no quieren seguir el modelo de Dios, ¿son salvas? No lo sé. No lo sé. ¿Y por qué lo digo? En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es el Señor que produce en nosotros el querer y el hacer. Es el Señor. ¿Crees que el Señor está produciendo en tu corazón el no querer ir a la iglesia? Por ejemplo, ¿el Señor está produciendo en tu corazón esto? Debemos pensar entonces, si es el Señor que produce esto, oye, ¿de verdad somos salvos? Pensamos. La voluntad de Dios es, hermanos, perfecta. Y su voluntad es que las personas que forman a la iglesia se fusionen como si fuese un matrimonio. Que nosotros seamos como si fuese un matrimonio, una sola carne.
¿Mm? Hay nuestras diferencias, por supuesto. El matrimonio es lo mismo, la esposa y el esposo. ¿Cuántas diferencias hay? Imagínate un brasileño casado con una charrúa. ¿Eh? Un vasco casado con una venezolana. Milagros de Dios. Milagros que Dios hace. El matrimonio tiene que funcionar a pesar de las diferencias que podemos tener entre unos y otros. Aquí somos, creo que hemos contado otro día, 11 naciones aquí. 11. Y tenemos que fusionarnos para que funcione bien el cuerpo de Cristo. Porque Cristo pagó un precio para que su iglesia sea esta iglesia fuerte, como un matrimonio fuerte. Una sola carne. Amén. ¿Cómo puede entonces alguien querer andar solo creyendo que no le hace falta congregar? ¿Cómo será? ¿Cómo puede ser esto? Me gustaría leer Eclesiastés 4:10, que dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Nosotros aquí estamos, la iglesia, unidas. Cuando pasa algo, estamos juntos para ayudar a levantar al caído. Porque crees que tú mereces algo. ¿Crees que has hecho algo para que Cristo muriese en la cruz por ti? Por supuesto que no hemos hecho nada. Merecíamos aquella cruz, aquella muerte. Pero el Señor pagó un precio por nosotros. Así que también debemos de juntos ayudarnos mutuamente como iglesia a levantar al caído. Pero si tú vas solo, la palabra ya dice, vas solo. Si cayeres, ¿quién te va a levantar? El pueblo de Dios vive en comunidad. Comunidad. Y si no es así, no agradamos a Dios, porque ese no es el modelo de Dios para su pueblo. La iglesia es considerada como el cuerpo, ¿no es así? El cuerpo de Cristo. O sea, nosotros todos los que estamos aquí, por eso digo, la fusión, fusionado, somos un cuerpo, cuyo Cristo es el cabeza, o la cabeza del cuerpo, ¿no? Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice la palabra de Dios. Esa es la confianza que tenemos, es la certeza, la seguridad que tenemos. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cómo puede alguien querer vivir sin la cabeza, hermanos? Pensamos, ¿no? Un poco. ¿Cómo alguien puede vivir sin la cabeza? ¿Cómo alguien puede pensar en vivir apartado de la comunión que Dios dejó para su pueblo? Una parte del cuerpo, y sabemos, hablando de nuestro cuerpo físico, no puede vivir sola, ¿no es así? Yo no puedo cortar mi brazo y decir, vive solo. Me quedaré manco, ¿no? Y el brazo se va a pudrir ahí. Cuando nos separamos del cuerpo, es lo que hay. Nos pudrimos. El autor aquí está diciendo que debemos considerarnos los unos a los otros. Y como he dicho antes, debemos tener un concepto elevado del hermano y de la hermana. Un concepto muy elevado.
del hermano y de la hermana. Eso es lo que está diciendo aquí en el texto cuando él dice, considerémonos unos a otros. Tenemos que tener ese concepto muy elevado. Y quiero dar 2 puntos fundamentales para que cumplas con algunos requisitos para exaltar a Cristo. 2 puntos sencillos y breves, para que podamos de verdad exaltar a Cristo. Aunque yo ya lo haya dicho ya antes en la predicación. En primer lugar, debemos tener un alto concepto de nosotros mismos, si queremos agradar al Señor. Debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos, porque valemos mucho para Dios. No importa lo que dice la sociedad de ti. Tú vales mucho para Dios, porque Él envió a su Hijo para rescatarte de la perdición. Tú vales mucho. ¿Quieres agradar a Dios? Tengas de ti mismo un alto concepto. En segundo lugar, debemos tener un alto concepto de los demás. Si queremos agradar a Dios, sin murmuraciones, sin habladuría, es tener un alto concepto de los demás. Como hemos hablado ya, nos hemos fusionado, somos un cuerpo. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, que yo valgo mucho para Dios, tengo un alto concepto de mí mismo, y veo a mi hermano, y le considero, y tengo un alto concepto de él, entonces la iglesia ahora empieza a crecer, y pasamos a la segunda fase de ese crecimiento. La primera fase del crecimiento, de la exaltación a Jesucristo, es tener un alto concepto de ti mismo y de los demás. Y ahora vamos a la segunda parte de este crecimiento. La segunda parte del crecimiento consiste en estimular, según los versículos que estamos leyendo, estimular estimular el amor entre los hermanos. ¿Eso qué significa? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo el segundo mandamiento del Señor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y estás agradando a Dios de esta manera. Debes amar a tu prójimo. Ahora te pregunto, de verdad, hermanos, no me contestéis, por favor. ¿Amas a tu prójimo? ¿De verdad? Mira para tu derecha. Gerson, para tu izquierda. ¿Amas al que está ahí? ¿No? Claro, él dice, es su esposa la que está al lado, ¿no? Entonces, que mira para el otro lado. Debemos estimular este amor, hermanos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no me quiero hacer daño a mí mismo. Yo no quiero que las cosas vayan mal para mí. Yo quiero que todo vaya bien. Y tengo que querer lo mismo para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y así estamos agradando. ¿De verdad te preocupas por tu hermano? ¿De verdad te preocupas por él? No me contestéis. Yo hablé en los jóvenes ahí en Frías, ¿no? Y pregunto a la iglesia, ¿cuál fue la última vez que llamaste a un hermano o a una hermana preguntando qué tal estaba? No me contestéis, porque más o menos ya sé la respuesta. ¿Cuál fue la última vez que llamaste a un hermano o a una hermana? ¿Te preocupaste por él para saber si pasa algo en su vida? A los jóvenes lo que yo les dije fue, ¿cuál fue la última vez que quedaste con alguien en una cafetería para tomar una Coca-Cola o un café? Y hablar del Señor a un amigo, ¿no? Pero a nosotros yo pregunto esto, ¿no? Amar, si yo amo a mi prójimo, ¿cuál es el grado de amor que yo tengo con mi prójimo? ¿De verdad, hermanos? Solo hablar que
que amamos a nuestro prójimo y venimos a la iglesia los domingos y es precioso estar aquí. Pero eso tiene que ser una constancia día tras día, ¿no? Llamar. Quizás algunos están diciendo, él nunca me ha llamado y ahí está ahí adelante hablando. Sois muchos, a veces tardo mucho en llamar a algunos, ¿vale? Pero yo busco llamar o mandar mensajes. Es diferente. Tú puedes, con ese contacto que tiene, ¿no? Llamar, mandar un mensajito, preguntar qué tal estás. Eso es demostrar el amor. Hay personas que siempre piensan que son las víctimas, ¿no? Hay personas que siempre, no, yo no voy a llamar porque estoy triste. Siempre piensan que son víctimas, piensan que solo ellos tienen problema. Hermanos, no voy a pedir que levantéis las manos los que tienen problema aquí, porque si no, van a levantar las dos manos y no van a levantar más porque no tienen más manos. Si no, iba a levantar más manos. Todos nosotros tenemos problemas, ¿vale? Pero eso no nos impide amar a nuestro prójimo. Tenemos que sobrepasar estas cosas. Cuando nosotros nos acordamos de lo que Cristo hizo por nosotros, entonces decimos, nuestros problemas no son nada, comparado con aquel sacrificio en la cruz. No huyas de tus responsabilidades, no huyas. Tú también puedes y debes, porque es un mandamiento, amar a tu prójimo, a pesar de las diferencias, ¿no? Tenemos diferencias. Debes amar a tu prójimo, preocuparte por tu prójimo, llamar, si es posible, a tu prójimo. Iglesia y hermanos, la iglesia existe para que el pueblo de Dios se reúna. Es para eso, es para reunirnos, congregarnos, ¿no? Participar lo uno de lo otro, el uno de lo otro, de todo, de las cosas buenas, pero también de las cosas malas, y ayudarnos mutuamente, para que el pueblo de Dios se reúna y juntos somos expuestos a las Escrituras, porque nosotros venimos aquí a la iglesia para ser expuestos a las Escrituras. Es diferente. La leemos en casa, sí. Estudiamos en casa, sí. Pero cuando estamos aquí en la casa del Señor es diferente, porque el Señor ha muerto por esto, por esta iglesia, por las iglesias, por la iglesia de Él. En 2 de Timoteo, me gustaría leer, capítulo 3, el 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando estamos en la iglesia, somos expuestos a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que va a provocar en nosotros esa transformación, hasta que un día podemos llegar a la perfección delante de Él, ¿no? Mientras estamos en ese camino. Vemos en el texto que estamos de Hebreos, que el pueblo hebreo estaba desanimado, y parece ser que cada uno pensaba ya por sí solos. Pero ¿qué hace Dios, hermanos? Dios no deja a su pueblo desamparado en ningún momento. Hemos visto ya que aquella historia que contaba que el hombre, bueno, voy a contar a mi manera, que estaba triste y pensaba, ¿dónde estaba el Señor cuando yo estaba ahí triste, sufriendo? ¿No? Y dice que andando por la playa, estoy contando a mi manera, ¿vale? Que no me acuerdo muy bien. Y andando por la playa y veía solo unas pisadas. Y el Señor le dijo, no, esas pisadas no son las tuyas, son las mías cuando yo te llevaba en brazos. A veces no nos damos cuenta y en medio de la aflicción el Señor está ahí llevándonos en brazos, si no ya hubiéramos hundido. El Señor en los momentos de angustias de la vida, Él siempre provee una salida. Y ahora este pueblo estaba ahí, que ya no sabía qué hacer, pensando en dejar de seguir a Cristo, pensando en volver al judaísmo.
y el Señor levanta una persona, un hombre ahí para exhortarles. Dice, hermanos, levanta la cabeza. ¿Eh? Mira a Cristo. No esté mirando ni los problemas ni las cosas viejas. Las cosas nuevas. Levanta la cabeza. Debemos exaltar a Cristo por medio del amor y las buenas obras. Por supuesto, aquí entran las buenas obras, por supuesto. Y para exaltar a Cristo debemos exaltar por medio del amor los unos con los otros. Y también tener buenas obras, hacer buenas obras, ¿no? Y esas buenas obras no tienen nada que ver con la salvación, sino que es el fruto de nuestra salvación. Y ahora queremos hacer buenas obras. Y esas buenas obras, hermanos, debemos de empezar primero en casa y en la iglesia. Mucha gente tiene sus hogares destrozados y quieren hacer buenas obras allá para serem vistas. Su hogar está destrozado, están a punto de separarse el matrimonio, los hijos están perdidos, pero quieren fuera hacer buenas obras. Hazlo primero en casa. Demuestra amor en casa. Sé cristiano en casa. Sé fuerte en casa. Mira, eu queria abrir um pequeno parênteses aqui. Há muitas formas de fazer buenas obras. Pode ser chamando, visitando, supliendo as necessidades de las personas. E o que hablávamos ayer en el grupo de varones, estábamos reunidos na casa de nosso irmão Nilton, e hablamos um pouco de las pérdidas, como estamos perdendo las buenas costumbres, e devemos rescatarlas, las buenas costumbres. ¿No? Uno de ellos estaba pensando hace décadas atrás, hermanos, era vergonzoso que tú fueses visitar a alguien y no llevases nada. Llegar a la casa del otro con la mano vacía. En la época mía de mi niñez, me acuerdo mi madre y mi abuela y mis tías, siempre que íbamos a visitar a alguien, se hacía un bizcocho, no sé, algo se preparaba y se llevaba. Es una buena costumbre que nosotros podemos coger también aquí, que cuando vayamos a visitar a un hermano, y sin mirar, hermanos, quizás aquel hermano no necesita, pero es una buena obra. Tú le estás bendiciendo este hogar cuando llegas ahí, aunque él no lo necesita. A veces perdemos las buenas costumbres nosotros los cristianos y debemos de ser ejemplos. Ejemplo. Y yo estaba pensando, esa es una buena costumbre. De que cuando uno vai a visitar al otro, llevar algo. Me acuerdo incluso que Mónica estaba embarazada de Isabela y estábamos pasando una situación muy complicada financieramente. Y unos hermanos nos fueron a visitar y resulta de que nos llevaron, hermano, una cesta de frutas que no podéis imaginar. Lo que queríamos comer, pero no podíamos comprar. Nico tenía, no sé, 6 añitos igual. No me acuerdo. Hace muchos años. Quizás tenía 6 añitos. Queríamos, no podíamos. Y esos hermanos nos fueron a visitar y nos han bendecido con esa cesta y tuvimos para comer y disfrutar de aquello. ¿Ves la importancia? Si hubiesen llegado ahí con las manos vacías, aparte de llegar con las manos vacías, iban a comer lo poco que yo tenía. ¿No? Pero no fueron, llegaron y aportaron. Es una bendición. Y Dios retribuye a nosotros infinitas veces más. ¿No? Lo dejo así. Yo solo pienso así, que llevar algo a una familia, lo que estamos haciendo es bendiciendo también a esa familia. ¿Vale? Así que, volviendo al texto, el autor aquí anima a los hebreos que practiquen las buenas obras. Y está diciendo, practique las buenas obras. Y de verdad pido, y veo que la gente aquí de Llodio tiene un corazón, esta iglesia, digo, siempre es
es una iglesia extraordinaria, ¿no? Porque la gente tiene un buen corazón. Yo veo, los hermanos tienen un buen corazón. Quizás eso está aquí en la predicación y tengo que exponer. Quizás muchos ya hacen esto, pero yo animo a los que no hacen, que hagan buenas obras. Y se empiezan las buenas obras en casa. Amén. El autor aquí lo que está haciendo es animar a los hebreos a que practiquen las buenas obras. Y que el Espíritu Santo, hermanos, quite de nosotros toda empatía, el orgullo que provoca que las personas se alejen del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pedimos al Señor, quite de nosotros todo eso. Muchas tradiciones que nosotros tenemos de nuestros países, eso, yo digo, todas las tradiciones, hermanos, da igual que tú seas vasco, venezolano, brasileño, uruguayo, colombiano, peruano, perdón a los que no voy a hablar aquí porque son muchos, cuando venimos a Cristo, ahora nuestras tradiciones tienen que ser cristianas, tienen que hacerse todo nuevo. Y es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a hacer las cosas todo nuevo. Lo viejo, para atrás, pasó. Nuestras malas costumbres, fuera. Muchas personas, por el orgullo, por no querer compartir de su vida con otros, incluso cosas normales aquí de la iglesia, ¿no? Hay personas que yo digo, ¿por qué llega, el culto empieza a las 11, llega a las 11? Yo digo, y ese domingo, y el otro, ¿por qué el culto empieza a las 11 y llega a las 11? Y en mi entender, es que no quiere comunión. Viene para disfrutar de la palabra. Hermanos, y por favor, no me toméis eso a mal. Si tienes que llegar a las 11, llega a las 11. 11:30, 11:30. Pero si quieres tener una comunión de verdad con la iglesia, tienes que llegar un poco antes. Como Coldo, ¿no? Y Francia, vamos a ir, tomar un cafecito en el fondo. Antes del culto, hay que tener ese tiempo, antes. Llega antes. Y hay algunos que no solo llegan después, sino que quizás luego, como tiene vergüenza porque ha llegado tarde, sale antes. ¿No? Entonces así, que no. Hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Para que congreguemos y tengamos esta unidad y que seamos de verdad un solo cuerpo. Aquí el autor dice que algunos tenían la costumbre, incluso hermanos, de dejar de congregar. Y eso suele pasar. Personas cristianas que al final dejan de congregar. Solo hay una palabra para decir a esto: el orgullo. No hay arrepentimiento. Tiene orgullo. No quiere que nadie le diga nada. ¿Sabes? Entonces, su opción es dejar de congregar. Como he dicho yo antes, es mejor hacer obras a que arrepentirse y postrarse delante del Señor. No quiere hacer esto. Entonces, dejo de congregar. Hay una canción que dice, apartado de ti no soy nada, apartado de ti muero. Nosotros, cuando nos apartamos del Señor, estamos diciendo que no le queremos y le estamos dando la espalda al Señor. Es por medio de la comunión y el amor fraternal que hay en la iglesia que se enciende la llama. Es normal muchas veces que la llama de una persona va enfriando, pero si él se aparta del cuerpo de Cristo, va enfriando cada vez más, hermanos. Eso es, yo te puedo decir de lo que yo he vivido. Apartas, empieza a tener vergüenza, y empieza a apartarse del Señor y te vas enfriando, te hundes. El autor aquí exhorta a los hebreos que sean sinceros como ellos mismos, con ellos mismos y para con Dios. Que sean sinceros, que quiten las ceras, que sean claros. A veces queremos ayudar, hermanos, a personas y sabemos que están en dificultad, en problemas, pero como no nos dan apertura, no son sinceros,
no podemos hacer nada, no podemos meter, invadir. Pero es que en el mundo cristiano, en el cuerpo de Cristo, tenemos que tener sinceridad con nuestras cosas. Es como que aquí todos, de verdad, tenemos que tener nuestras vidas como un libro abierto. No podemos estar en la iglesia como que aquí soy y fuera soy otra cosa. No, tenemos que ser aquí y allá. El autor no les amonesta, es decir, no les regaña, no les echa la bronca, sino que les exhorta. El autor está animando a los hebreos a seguir las instrucciones del Señor. Y nosotros, la intención mía es exhortar, animar a la iglesia, animar a que siga el modelo que tenemos en la palabra de Dios. Que sigan fieles a las enseñanzas de Jesús. ¿Dónde, hermanos? El domingo, de verdad que quizás muchos pueden pensar otra cosa. Pero ¿dónde mejor podemos estar el domingo por la mañana sino en la casa de Dios? Amén. Nosotros como cristianos, ¿dónde mejor podemos estar los domingos por la mañana sino en la casa de Dios? De verdad. Sabemos, hermanos, que la venida del Señor está cerca. No sabemos cuándo, el tiempo, eso está, pero es que vemos, y además no es solo que vemos las situaciones, sino que lo que estoy notando últimamente es que los cristianos, antes, muchos pensaban en ver sus nietos crecer, pero no, hoy yo noto que los cristianos están ya diciendo, ven Señor Jesús, ven pronto. Ya los cristianos están abriendo ya los ojos y están diciendo, ven pronto Señor, porque eso ya no hay. Está colmando el vaso. El pecado está demasiado. Nosotros los cristianos ya estamos sufriendo aquí en esta tierra ya. Sufrimos aquí. Y nuestro anhelo es pasar a la presencia del Señor. Entonces, ese es un síntoma de que la venida del Señor está cerquita. Está cerquita. Así que lo que queremos es que nuestro amado nos encuentre con nuestras, no me va a salir el nombre ahora, llenas de aceite, ¿cómo se llama? Lámparas. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite, preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Que no nos pille de sorpresa. Aunque sabemos que dice que viene como un ladrón, pero tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Y para concluir, quería dejar un versículo aquí a la iglesia. Que ojalá todos nosotros, la predicación de esta mañana, sea como un bálsamo para nuestras vidas. Que cuando salgamos de aquí, no se quede solamente en lo que nosotros hemos escuchado aquí en esos pocos minutos que hemos estado, sino que tengamos la convicción de que el Señor va a hacer esa transformación en nuestras vidas. Que vamos a reconocer que nosotros valemos mucho para Dios, que vamos a reconocer que nuestro hermano vale mucho para Dios, para que cuando el Señor venga, Él pueda decir esto para ti y para mí. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, gloria. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias porque tu pueblo se reúne, mi Dios. Tú eres tan bueno, Señor. Tu palabra, mi Dios, es como un alivio, como una agua fría, Señor, en tiempo de calor. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos desamparas, Dios. Siempre nos trae una palabra de ánimo, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a la iglesia de Yodio, Dios, a reconocer que el sacrificio que has hecho en la cruz es porque nos amabas, Señor. Has sido tú el quien nos amó primero, Señor.
que podamos reconocer, que podamos enderechar nuestras vidas delante de ti, anhelar tu venida cada día, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.